Te saludo, Roberto, esta mañana. Así es, Pedro, muchas gracias, buenos días. Pues sí, sacudidos estamos todos, en el corazón muchos de nosotros, porque tenemos amigos venezolanos, amigas venezolanas, y realmente están pasando por un momento difícil. En Estados Unidos hay miles de venezolanos, también un saludo para todos ellos que nos están escuchando, y con mucho respeto para ellos, pues ahí les va nuestra opinión del día de hoy, mi querido Pedro. Venga. El tema de Venezuela claramente divide al gabinete y al equipo de López Obrador. Es un asunto en el que históricamente no ha habido acuerdo. Siempre ha habido como tres sectores, ¿no? El sector del morenismo, digamos, radical, que defiende al modelo venezolano desde una plataforma como de nostalgia de la Guerra Fría, ¿no? Como si subiéramos en la Guerra Fría y tuviéramos que alinearnos con los países no alineados a los Estados Unidos. Hay otro equipo, otro grupo que lo ve un poco con dolor, ¿no? Porque al principio el chavismo pues era un halo de esperanza, digamos, para la izquierda, era un proyecto interesante que se fue descomponiendo, y ese grupo como que piensa que en una postura así de tan bonito que era el bolivarianismo y miren lo que acabó. Y el tercer grupo es el que abiertamente rechaza al madurismo, probablemente es el más grande, pero también probablemente el más callado de todos. La primera reacción el día de ayer del gobierno de México fue la de los radicales, que dijeron que México no rompería relaciones. ¿Esto qué implicó, Pedro, amigos del auditorio? No es cosa menor. México se metió a la misma bolsa, a la misma lista de países como como Bolivia, Nicaragua, Cuba y Rusia. Mientras que el resto del mundo desconocía a Maduro, solo Bolivia, Nicaragua, Cuba, México y Rusia mantenían el reconocimiento al gobierno de Maduro. Yo creo que la reacción del público no le gustó al presidente López Obrador, le llamó la atención a su equipo y les dijo, corrijan este error. Fue entonces, Pedro, cuando alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguramente el propio subsecretario Max Reyes, se coordinó con Uruguay para corregir la posición de México y ofrecerse como mediador, como parte de el diálogo para normalizar la situación. Ahora, el problema que tiene López Obrador en este caso es que la opinión está tan polarizada que no hay lugar para medianías, no hay lugar para medias tintas. Me parece que el tema Uruguay es eso, el tema de sumarnos con Uruguay a buscar el diálogo, que está muy bien, pareciera una medianía, sobre todo después de que la primera reacción fue irse a favor de Maduro. Ahora, ¿qué es lo que inicia esta crisis? Yo quiero explicarle al auditorio, si me lo permites, cuál es la naturaleza de la crisis. El Congreso de Venezuela, Pedro, tiene la mayoría absoluta, la oposición. El partido de Maduro, el PSB, solo tiene el 25% de los curules, mientras que la oposición desde el 2015 es dueña del 75% de la Asamblea Nacional. El año pasado hubo elecciones presidenciales en mayo, las elecciones fueron consideradas un fraude, fueron desconocidas por la comunidad internacional, fueron desconocidas por la propia Asamblea Nacional, por el órgano legislativo, y fueron desconocidas porque prácticamente la elección la organizó el partido de Maduro, el grupo de Maduro, para hacer ganar a Maduro. No hubo certidumbre en el resultado, no hubo certidumbre en el voto. Estas elecciones entonces sí fueron desconocidas, incluso en aquel entonces por México. ¿De dónde viene el nombramiento de Guaidó? ¿Cómo es que Guaidó llega a ser presidente? Guaidó es presidente hoy de manera legal y legítima por lo siguiente. La ley en Venezuela dice que en ausencia del presidente asume de manera interina la presidencia para convocar elecciones el presidente de la Asamblea. En pocas palabras, lo que pasó es que el 10 de enero llegó el día del cambio de mando. En teoría, digamos, no hay presidente porque las elecciones presidenciales no valieron ni para la Asamblea ni para la comunidad internacional, y entonces asciende Guaidó como presidente interino,
con la misión de convocar a elecciones los próximos 30 días. Esto es un poco la historia de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, la postura de México, que me parece que al principio fue muy errática. Si hubieran salido desde el principio con el tema del diálogo, otra historia sería, otro mensaje hubieran comunicado. Sin embargo, bueno, ese titubeo algo le costará a López Obrador, algo de razón le dará al panismo y a la oposición para salir a gritar y para pues darle un par de dolores de cabeza al presidente en lo que resta de la semana, mi querido Pedro. Muy puntual de lo que hoy estamos viendo enfrenta un país querido como Venezuela, cuando México basa su política exterior en la misma posición que tenía México en 1930, Roberto, cuando claro, no quería los gobiernos de esas épocas que nadie se metiera con el país, pensando por supuesto y primordialmente por los Estados Unidos. Entonces la política de no intervención tuvo una vigencia, pero estamos en el siglo XXI. Y creo que la cadena de resultados producto de los acontecimientos en Venezuela en las próximas horas va a tener que reflexionar el presidente de México si sigue apoyando este eje bolivariano del siglo XXI con gobiernos que la mayoría de la sociedad mexicana rechaza. Maduro es impresentable, tan es así que no pudo llegar a la toma de protesta del presidente López Obrador y se quedó esperando en el avión a llegar directo a la comida. Cuando eres así, pues difícilmente se puede salvar una posición de apoyo. Te mando un abrazo, como siempre, querido Roberto Tral. Un abrazo grande, querido Pedro, saludos hasta Guadalajara y a todo el sur de los Estados Unidos, un gran saludo. Gracias.